Era una mañana gris en Madrid, con la Gran Vía cubierta de paraguas y coches que dejaban charcos en cada esquina. Yo, María, caminaba apretando contra mi pecho a mi hijo pequeño, Diego, envuelto en una manta que ya estaba empapada. El frío se metía en mis huesos y mi vestido ligero, gastado por los años, pegaba a mi piel como una segunda capa incómoda. El maquillaje barato que había intentado usar esa mañana se había corrido con la lluvia, y mis zapatos de tacón bajo, demasiado grandes para mí, chasqueaban contra el suelo húmedo. No tenía a dónde ir. Había huido de un pasado lleno de gritos, golpes y puertas cerradas. Madrid era grande, pero para una mujer sola con un niño, podía ser una jungla despiadada. Mientras intentaba proteger a Diego bajo una vieja marquesina, vi a un hombre que pasaba con paso rápido. Alejandro, lo supe después. Traje perfectamente planchado, corbata azul oscuro, maletín de piel negra. Todo en él gritaba poder y dinero. Caminaba con prisa, como si el mundo le perteneciera. Pero cuando me miró por un segundo, el mundo pareció detenerse. ¿Necesitas ayuda? Su voz apenas se distinguió entre el ruido de la lluvia y los claxones. No supe qué decir. Mi orgullo me empujaba a callar, pero mis labios temblaron. Mis ojos, cansados y húmedos, lo miraron suplicantes. De repente, sin pensarlo demasiado, sacó un llavero plateado de su bolsillo. Me extendió una de las llaves. Es mi apartamento a 2 calles de aquí. Ve. Refúgiate ahí. Está vacío. Su tono era firme, casi autoritario, pero en sus ojos había un calor inesperado. Me quedé inmóvil, dudando. ¿Cómo podía confiar en un desconocido? ¿Un empresario elegante que regalaba las llaves de su casa a una mendiga con un niño? Pero el frío de Diego y su llanto me obligaron a ceder. Tomé la llave con manos temblorosas y corrí bajo la lluvia hacia el edificio que me había indicado. Era un bloque moderno con portero automático y fachada de cristal. Subí las escaleras con Diego medio dormido en mis brazos, y al entrar al apartamento me quedé sin aire. Todo brillaba, el suelo de madera encerada, los muebles minimalistas, el olor limpio de incienso caro. Me quité los zapatos mojados en la entrada, y sentí el calor de la calefacción abrazarme la piel. Por primera vez en semanas, respiré hondo. Mientras Diego dormía sobre el sofá, encontré en la cocina pasta, verduras frescas y especias ordenadas con precisión. Preparé una sopa sencilla, algo que mi abuela solía cocinar en Sevilla cuando yo era niña. El olor llenó la casa, y por un instante sentí que estaba en un hogar. No resistí la tentación de abrir uno de los armarios. Saqué una camisa blanca de Alejandro, grande para mi cuerpo delgado. La tela suave acarició mis hombros desnudos y cayó hasta mis muslos. Había algo íntimo, casi prohibido, en sentir sobre mi piel la ropa de un hombre al que ni siquiera conocía. Me miré en el espejo del pasillo y vi una mujer diferente, no la mendiga empapada de antes, sino alguien con un brillo secreto en la mirada. Cuando Alejandro regresó esa noche, abrió la puerta con paso firme. Yo estaba en la cocina, con Diego dormido en mis brazos, envuelta en su camisa. El vapor de la sopa llenaba el aire. Nuestros ojos se cruzaron. Él me miró como si no pudiera creer lo que veía, la mujer destrozada de la mañana ahora parecía otra. Hubo un silencio tenso, cargado de electricidad, antes de que yo hablara. No sabía cómo agradecerte, así que cociné. Espero que no te moleste. Alejandro se quedó inmóvil, sus labios curvándose en una sonrisa lenta, casi peligrosa. No, no me molesta. Me miraba de una forma que me hizo sentir desnuda bajo aquella camisa. Y en ese instante entendí que esa llave no solo me había abierto la puerta de un apartamento. Había abierto la puerta de algo mucho más intenso y desconocido. Esa noche, después de que Alejandro entrara y dejara el maletín en el suelo, el silencio en su apartamento parecía más fuerte que el ruido de la lluvia afuera. Yo seguía de pie en la cocina, con Diego profundamente dormido en mis brazos.
Su camisa blanca todavía me cubría como un vestido improvisado, el dobladillo rozando mis muslos desnudos. Siéntate, María, dijo él con voz grave, usando por primera vez mi nombre, aunque no recordaba habérselo dicho. Quizás lo había escuchado cuando hablé dormida a mi hijo, no lo sé. Me senté en una de las sillas frente a la mesa ya servida. Alejandro me observaba con una mezcla de incredulidad y deseo contenido. Se quitó la chaqueta y aflojó la corbata, sus movimientos eran lentos, calculados. Me di cuenta de que nunca había visto a un hombre tan seguro en cada gesto. Mientras probaba la sopa que yo había preparado, cerró los ojos por un instante y suspiró. Hace mucho que no comía algo así. Me recuerda a mi madre en Sevilla. Yo bajé la mirada, avergonzada pero complacida. Había un calor extraño en mi pecho, estaba cocinando en la casa de un extraño y sin embargo, me sentía menos extraña que nunca. Diego dormía tranquilo en el sofá, y poco a poco el ambiente se volvió más íntimo. Alejandro me ofreció una copa de vino. Dudé pero acepté. El cristal frío entre mis dedos temblaba, él lo notó y me rozó la mano al pasármelo. Ese contacto breve me hizo estremecer. La conversación fluyó entre pausas cargadas de tensión. Me preguntó de dónde venía, qué había pasado conmigo porque estaba en la calle. Yo respondí con medias verdades, le hablé de una relación rota, de la soledad, de la ciudad que no perdona. Pero callé los golpes, los gritos, las noches sin dormir. Aún no podía abrir esa herida. Alejandro escuchaba en silencio con los codos apoyados en la mesa, observándome como si intentara descifrar cada palabra y cada gesto. Cuando fui a levantarme para llevar los platos, él me detuvo con una mano firme en mi muñeca. Déjalo, María. No tienes que hacer nada. Solo quédate. Su mirada descendió lentamente por mi cuerpo cubierto apenas con su camisa. Sentí un rubor subir por mis mejillas. El ambiente era espeso, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Al final de la cena, me indicó el cuarto de invitados. La cama estaba impecablemente tendida, con sábanas blancas que olían a suavizante caro. Puse a Diego a dormir junto a mí. Apagué la luz, pero me quedé despierta, con el corazón latiendo rápido. Afuera, la lluvia golpeaba los cristales como un tambor constante. No podía dejar de pensar en Alejandro, en la forma en que me miraba, en la seguridad de su voz. Me llevé una mano al cuello, sintiendo el tejido suave de su camisa contra mi piel. Había algo de fetiche en aquello, dormir con la ropa de un hombre poderoso, en una cama que no era mía, con un hijo que dependía de mí para todo. Esa noche no pasó nada más. Pero el deseo estaba sembrado, silencioso, creciendo como una semilla bajo tierra. Y yo lo sabía, tarde o temprano, esa semilla rompería la superficie. A la mañana siguiente el apartamento amaneció oliendo a café recién molido y a pan tostado. Me desperté antes que Alejandro, el cuerpo aún me pesaba por el cansancio, pero la cabeza estaba clara. Puse a Diego en una mantita sobre la alfombra y preparé el desayuno como si aquella cocina fuese mía desde siempre. Me recogí el pelo con una goma que encontré en un cajón y mantuve la camisa blanca, abotonada casi hasta el cuello. La tela rozaba mi piel con una familiaridad nueva, como si me estuviera diciendo, respira. Alejandro apareció en el marco de la puerta con la corbata en la mano y un gesto que no era del todo de oficina. Se detuvo, me miró sin prisa y sonrió con los ojos, no con la boca. Buenos días, María. Buenos días, Alejandro. Le serví una taza. Gracias por todo. Hoy haré un par de llamadas. No puedes seguir así. Buscaremos un sitio para ti y para Diego, y un trabajo estable. Si te parece. Asentí con esa mezcla de gratitud y miedo que aparece cuando la vida te ofrece algo bueno de golpe. Era demasiado, demasiado pronto y sin embargo lo necesitábamos. Nos despedimos en el portal. Al salir a la calle me di cuenta de que había dejado de llover,
Madrid olía a piedra limpia. Pasé el día ordenando mi cabeza, cantándole bajito a Diego, y escribiendo en un cuaderno viejo una lista de deseos que no me había permitido en años: un techo, una cama para él, zapatos que no hagan daño, estudiar algún día. Al anochecer, Alejandro regresó con noticias concretas. Tenía un contacto en una empresa de catering que necesitaba personal para eventos. Y había un estudio pequeño amueblado cerca del Retiro, disponible de inmediato. No es grande, dijo, pero es tuyo. Oh, bueno, puede serlo mientras te estabilizas. Yo me encargo del depósito. Tú te encargas de llenarlo de vida. Acepté. Lloré. No por debilidad, sino por alivio. Él no intentó consolarme con palabras. Solo se acercó, me ofreció un pañuelo limpio y me dejó llorar en silencio, sosteniéndome la mirada como si sostener fuese ya un verbo suficiente. 2 días después firmé el contrato del estudio. El casero era un señor mayor que olía a colonia tradicional y hablaba de plantas. Subimos por una escalera estrecha y al abrir la puerta, lo supe, aquel espacio pequeño, con las paredes encaladas y una ventana a un patio lleno de geranios, iba a ser nuestro hogar. Coloqué a Diego en su nueva cuna, él estiró los brazos, feliz con el móvil de estrellitas que Alejandro había comprado sin preguntarme, y que curiosamente, era exactamente lo que yo habría elegido. El primer turno en el catering llegó pronto, una presentación de moda en un palacete del barrio de Salamanca. Nos dieron un uniforme negro discreto, yo añadí unos pendientes de perla falsos y un toque de lápiz rojo apagado que me hizo sentir visible sin ser evidente. Había algo ligeramente fetichista en el conjunto austero: medias finas, zapatos de salón, cinturilla ceñida. Me recordé que iba a trabajar, no a impresionar, pero una mujer es también el mapa de sus gestos, y aquel pequeño ritual me devolvía dignidad. La jornada fue dura y hermosa a la vez. Bandejas que iban y venían, miradas elegantes, conversaciones con acentos de medio mundo. Madrid, pensé, es una pasarela para los que no se rinden. Cuando terminó el evento, recibimos elogios. Tienes buena mano, y una forma de moverte que da calma, me dijo la encargada. Apunté esas palabras en el mismo cuaderno donde guardaba los deseos. Esa noche, al volver al estudio, encontré en la puerta una bolsa de papel con el nombre de una librería de viejo. Dentro había un libro de recetas andaluzas y otro de microcuentos mexicanos. Ambos llevaban una nota: para cuando el silencio te pida compañía. La firma era solo una inicial: A. Sonreí. Podía fingir sorpresa, pero la verdad es que lo sentí como un abrazo sin manos. Los días siguientes encontraron su ritmo. Trabajaba en eventos, estudiaba por mi cuenta matemáticas del hogar, cuentas, precios, horarios, y llevaba a Diego al Parque de El Retiro por las tardes, cuando el sol se hacía dorado y las burbujas de los niños parecían globos atrapados en cámara lenta. A veces Alejandro se unía después de la oficina. Traía panecillos crujientes y un termo de café con aroma a avellana. Se sentaba en la hierba, se quitaba la americana y por un rato, dejaba de ser un hombre de reuniones para convertirse en un hombre de meriendas. ¿Alguna vez pensaste en estudiar algo que te ilusione?, preguntó una tarde observando cómo Diego reía con una marioneta de dedo. Pensé en repostería. De niña aprendí con mi abuela. Medidas exactas, tiempos, paciencia. Hornear es como tener fe, no ves el proceso pero confías en el resultado. Podrías hacerlo, dijo él, como quien enumera algo obvio. Cursos por la tarde. Yo puedo quedarme con Diego cuando lo necesites. Has hecho demasiado, Alejandro. No es demasiado si te lleva a donde te mereces. Lo dijo sin heroísmo, sin fanfarria. Y por eso fue más cierto. Un sábado me invitó a pasear por el Rastro. El cielo era de un azul lavanda y las calles estaban llenas de puestos, vinilos, lámparas, ropa vintage, latas esmaltadas que parecían salidas de una cocina del pasado. Me probé un vestido midi color vino,
de tejido suave con una abertura lateral que dejaba ver, apenas, la liga de mis medias. Me observé en un espejo antiguo biselado, y me reconocí en una versión más segura de mí. Alejandro no dijo nada, solo enarcó ligeramente una ceja, como hace quien aprueba sin dictamen. Compró el vestido sin permitirme discutir. Para tus primeros postres en público, bromeó. Presentación es parte de la receta. Luego, en una tienda de aromas, me acercó un frasquito de perfume con nota a vainilla y naranjo de Sevilla. Prueba este, sugirió. Lo rocié sobre la muñeca y el olor se mezcló con mi piel como un secreto compartido. No era un gesto romántico de película, era un gesto íntimo de la vida real, cargado de esas pequeñas obsesiones elegantes que uno no confiesa, el olor, la tela, el brillo del cuero de un zapato bien cuidado. Fetiches suaves cotidianos, que no lastiman a nadie y te recuerdan que estás viva. Esa noche me invitó a cenar a su apartamento. Ya no llovía, Madrid tenía brillo de ciudad que se conoce de memoria. Preparé una tarta fina de manzana en mi horno pequeño, con mantequilla y un toque de canela, y la llevé envuelta en un paño. Al abrirme, Alejandro estaba sin corbata, con las mangas remangadas y el reloj al descubierto. Un reloj sencillo, de cuero marrón. Me fijé en sus manos, dedos largos, limpio cuidado, manos que habían aprendido a mandar y sin embargo, sabían sostener un niño sin apretar. Cenamos entre risas y silencios buenos. Hablamos de música, él de un vinilo antiguo de Chabela, yo de boleros que mi madre cantaba al limpiar, y de los planes del curso de repostería que había encontrado para mí. Empiezas el mes que viene, dijo deslizando una carpeta con información y horarios. En la carpeta una nota, el resto lo pones tú. Cuando fui a recoger los platos, tropecé suavemente con una alfombra del salón. Él acudió a sujetarme por el antebrazo firme y con cuidado. Fue un instante, nuestro equilibrio se encontró en un punto exacto entre sus dedos y mi piel. No hubo besos. No todavía. Pero la cercanía fue un lenguaje, respiraciones que rimaban, ojos que no se escapaban, el borde de mi vestido rozando el pliegue de su pantalón. Gracias, susurré, sin apartar la mirada. Para eso estoy, respondió, y su voz fue una promesa que no necesitaba más palabras. Puse a Diego a dormir en el cuarto de invitados, él medio despierto, apretó mi dedo con la fuerza de quien confía. Me quedé un momento oyendo su respiración tranquila. Al volver al salón encontré a Alejandro en el balcón, mirando Madrid como si estuviera leyendo en sus luces. Me acerqué. El aire traía ecos de guitarras callejeras lejanas. Nunca pensé que esta ciudad pudiera abrazarme, dije. Las ciudades no abrazan, contestó. La gente sí. Me ofreció su chaqueta para el fresco. La acepté, el forro era suave y el perfume de vainilla que yo llevaba se mezcló con el de su colonia, creando un olor nuevo que no tenía nombre todavía. Hubo un segundo en que nuestras manos se rozaron apenas al ajustar la chaqueta sobre mis hombros. Un segundo largo como una página en blanco. Y entendí que hay abrazos que empiezan por la tela. Al despedirnos, ya en el umbral, me detuve. Alejandro, ¿por qué a mí? Porque aquella mañana, bajo la lluvia, que miré a los ojos y supe que si seguía caminando como si no te hubiese visto, algo en mí se rompería para siempre. Quise responder, pero el corazón me latía en la garganta. Me fui con la tarta vacía y la carpeta del curso apretada contra el pecho. En la escalera, el eco de mis pasos me sonó distinto, como si el edificio me reconociera. Esa noche, ya en el estudio, escribí en el cuaderno, la llave no abrió solo una puerta. Abrió un ritmo, un aroma, una forma de esperar. Apagué la luz, y antes de dormir juraría que escuché, mezclado con el silencio del patio, el tic-tac del reloj de Alejandro. Como si el tiempo se hubiese puesto de nuestro lado. Pero al cerrar los ojos, una sombra cruzó mi memoria, una voz antigua, una deuda que yo creía pasada. Y supe, sin saber cómo, que alguien del pasado había preguntado por mí. Que Madrid era grande, sí,
pero las noticias viajan sin mapa. No se lo conté a nadie. Aún no. Los días en Madrid comenzaron a tomar un ritmo casi dulce. Trabajo en eventos, clases de repostería por las tardes y, en los fines de semana, paseos con Alejandro y Diego. La rutina era nueva, ligera, pero nunca del todo segura. En el fondo, yo sabía que el pasado no perdona tan fácil. Una tarde después de mi clase, regresaba al estudio con una caja de galletas recién horneadas. El aroma de canela me seguía como un halo. Pero al llegar al portal noté algo extraño, un sobre deslizado bajo mi puerta. Dentro había una nota escrita con trazo nervioso: sé dónde estás. No creas que puedes esconderte para siempre. El corazón me dio un vuelco. Reconocí esa letra. Era de Julián, el hombre del que había huido, el que me había dejado cicatrices invisibles. Guardé la nota como si fuese una bomba. No podía contarle a Alejandro, no todavía. No quería arrastrarlo a mi tormenta. Pero esa noche, mientras él cenaba con nosotros en el estudio, arroz con verduras y vino barato, me costaba mirarlo a los ojos. Él lo notó. ¿Estás bien, María?, preguntó bajando la voz. Sí, solo cansada. Mentí. Y me odié por hacerlo. El fin de semana siguiente Alejandro nos llevó a su casa de campo, en las afueras de Toledo. Era una finca amplia con paredes encaladas, vigas de madera y un lago sereno a pocos metros. Diego corría por el césped con carcajadas, mientras yo me quedaba mirando el paisaje como si el aire limpio pudiera curarme. Aquí venía de niño, me dijo Alejandro, apoyado contra una valla de piedra. Hace años que no volvía. Pero quería compartirlo contigo. Es hermoso, respondí. Y lo era, demasiado. Tan perfecto que dolía. Hicimos un picnic al lado del lago. Él encendió una pequeña parrilla improvisada, yo lo ayudaba, aunque más me reía de cómo luchaba con las brasas que de otra cosa. Había algo erótico en ese juego cotidiano, la camisa arremangada, el sudor en su frente, el humo que lo rodeaba como un velo masculino. No era sexo, pero era un deseo que se respiraba en cada mirada, en cada roce al pasarle un plato. Cuando el sol comenzó a ponerse pintando el cielo de tonos naranja y púrpura, entramos en la casa. Encendimos la chimenea. Diego se quedó dormido en mis brazos. Alejandro lo miraba con una ternura que me rompía por dentro. Podrían vivir aquí conmigo. Seríamos una familia, dijo casi en un susurro. No supe qué contestar. Quise decirle que sí, que lo deseaba con todo mi ser. Pero la nota en mi bolso ardía como un secreto que podía arruinarlo todo. Las semanas pasaron, y Alejandro se volcó en ayudarme a preparar mi futuro. Encontró un programa de becas para estudios avanzados de repostería. Me animó a inscribirme. Prometió cuidar de Diego cuando yo tuviera que asistir a clases más largas. Yo acepté, aunque cada paso hacia adelante me hacía temer que Julián apareciera de un momento a otro. Una noche en mi estudio Alejandro llegó con flores y me habló con una sinceridad que me dejó sin aliento. María, desde que te conocí siento que la vida volvió a tener sentido. No quiero seguir otro día sin ti. Sacó una pequeña caja de terciopelo. Dentro un anillo sencillo pero hermoso. ¿Quieres casarte conmigo? El aire se volvió denso. Mis manos temblaban. Diego dormía en la habitación contigua. Yo miraba a Alejandro con el corazón dividido entre el amor y el miedo. Alejandro, yo. Antes de poder responder, un golpe seco sonó en la puerta. 3 golpes fuertes e insistentes. Nos miramos en silencio. ¿Esperas a alguien?, preguntó él, levantándose con el ceño fruncido. No, respondí en un hilo de voz. El tercer golpe fue más violento. Mi sangre se heló. Sabía quién estaba ahí. La puerta volvió a retumbar. Y en ese instante entendí que mi pasado me había encontrado.
El golpe en la puerta fue tan fuerte que las paredes del estudio vibraron. Diego se movió en sueños, inquieto, mientras yo sentía que el corazón me quería escapar por la garganta. Alejandro, sin perder la calma, se levantó y se dirigió hacia la entrada. «Espera, no abras», le dije casi suplicando. Él me miró sorprendido por el tono de mi voz. «¿Quién es, María?», preguntó con firmeza. No tuve tiempo de inventar una excusa. La voz detrás de la puerta me heló la sangre. «María. Sé que estás ahí. Abre o haré un escándalo». Era Julián. El hombre del que había escapado, el que me había robado años de vida y dignidad. Alejandro me miró y en sus ojos apareció algo que jamás había visto, una furia contenida. Abrió la puerta de golpe. Allí estaba él, empapado por la lluvia, con el rostro endurecido y una sonrisa torcida. «Así que aquí te escondías», dijo clavándome los ojos con una mezcla de desprecio y deseo. «Tienes que irte», respondió Alejandro poniéndose entre él y yo. «¿Y tú quién eres?». «El Salvador», rió Julián con una ironía amarga. «Esa mujer es mía». Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Ese mía era la cadena que me había costado años romper. «No soy de nadie», dije al fin, con voz quebrada pero firme. Alejandro cerró los puños pero se contuvo. No quería violencia frente a Diego. Julián dio un paso dentro, desafiando. Yo retrocedí instintivamente, tropezando con la mesa. El aire estaba cargado de miedo, pero también de algo extraño, esa tensión eléctrica que se siente cuando el pasado y el presente chocan con fuerza. Alejandro habló con calma, aunque cada palabra era un filo. «Vas a salir de aquí ahora mismo. María no está sola». Julián sonrió, se inclinó un poco hacia mí, y su voz fue un susurro venenoso. «Puedes esconderte detrás de trajes caros y anillos, pero tarde o temprano volverás a mí». No aguanté más. Crucé la sala y le di una bofetada con toda la fuerza de mi mano. El sonido resonó en el apartamento. Julián me miró con los ojos brillantes de rabia, y por un momento temí lo peor. Pero Alejandro lo empujó hacia la puerta y la cerró con llave detrás de él. El silencio que siguió fue insoportable. Me derrumbé en el suelo, temblando. Alejandro se arrodilló a mi lado, me tomó de las manos y susurró. «Ya no estás sola. Nunca más». Esa noche no dormimos. Diego siguió ajeno, respirando tranquilo, pero Alejandro y yo nos quedamos en el sofá, mirándonos en silencio, con la lámpara tenue iluminando la sala. Yo llevaba aún su chaqueta sobre los hombros, y cada vez que él me la ajustaba, sus dedos rozaban mi cuello como una caricia protectora. Hablé. Por primera vez lo conté todo, los años de control, los gritos, los golpes, las noches huyendo. Alejandro escuchó sin interrumpirme, sus ojos firmes, su mano apretando la mía cada vez que mi voz temblaba. Cuando terminé sentí un vacío enorme, como si me hubiera desnudado por completo. Pero él me abrazó. Y ese abrazo, más que cualquier palabra, me devolvió la vida. «María, no permitiré que vuelva a tocarte. Tendrá que enfrentarse a mí primero», dijo con una certeza que me hizo temblar, no de miedo, sino de esperanza. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Alejandro contrató un abogado, reforzó la seguridad de mi edificio y me insistió en trasladarme definitivamente a su casa. Yo acepté. Diego tuvo su propia habitación decorada con colores alegres, y yo comencé mis clases de repostería con más confianza que nunca. Pero Julián no desapareció. Sabía que rondaba, que me vigilaba a distancia. Una tarde encontré otra nota en el parabrisas de un coche cerca de la escuela: «Esto no ha terminado». Se lo mostré a Alejandro. Su rostro se endureció, pero me besó la frente con ternura. «Entonces lucharemos juntos». El día de mi primera exposición de repostería llegó. Era un evento en un mercado gourmet de Madrid.
Llevaba puesto el vestido color vino que habíamos comprado en el rastro con un delantal blanco encima. Alejandro estaba en primera fila, con Diego en brazos, sonriendo con orgullo. Cuando presenté mi tarta, los aplausos llenaron la sala. Sentí que por fin había recuperado una parte de mí misma. Pero en medio del público al fondo vi una sombra conocida. Julián. Sonreía. No se movía, solo observaba. El corazón se me heló. Supe que la guerra apenas comenzaba. Esa noche en casa, mientras Diego dormía y Alejandro acariciaba mi cabello, me atreví a decirlo en voz alta. Él no va a detenerse. Lo sé, respondió Alejandro con voz grave. Pero tampoco yo. Me besó y en ese beso había amor, pero también promesa de batalla. Y así terminó ese capítulo, con la certeza de que el amor nos había unido, pero con la amenaza latente de un pasado dispuesto a destruirlo todo.